PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. Desde las 10 de la mañana se lleva adelante en el Senado la doble interpelación de los ministros de Salud Daniel Salinas y de Economía Azucena Arbeleche. El miembro interpelante es el senador socialista Daniel Olesker. El Frente Amplio los convocó por la gestión de la pandemia. El ministro de Educación y Cultura y el presidente del CODICEN anunciaron cómo será el calendario de retorno a la presencialidad educativa. El lunes 12 de julio volverán los estudiantes de primer año de Educación Media Básica, Liceo y UTU, también cuarto y sexto de liceo. A su vez, en UTU iniciarán las clases prácticas de las distintas especialidades. De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Emergencias, se llevaron a cabo 11.129 análisis y se detectaron 753 nuevos casos de coronavirus. Hubo 25 fallecimientos y 9.979 personas que están cursando la enfermedad. Actualmente hay 184 internadas en cuidados intensivos. Se registró una incautación récord de pasta base en el departamento de Río Negro. Se trata de 407 kilos de sustancia que tiene un valor de casi $2 millones en el mercado ilegal. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó el logro de desarticular parte de un grupo criminal dedicado al ingreso de grandes cantidades de drogas al país. Liverpool dio vuelta al partido y derrotó a Wanderers en Belvedere y se colocó a una unidad del liderazgo del torneo Apertura. La primera posición del campeonato está compartida por Nacional y Plaza Colonia en el cierre de la 9ª fecha. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Una jornada cargada de información, pero que ha estado centralizado básicamente allí en el Parlamento Nacional, con una interpelación que se inició bien temprano en la mañana y que continúa a esta hora, y todo hace prever que va a continuar por algunas horas más, porque hay varios legisladores que están anotados para participar en lo que es ya el debate de esta convocatoria a los ministros de Economía y de Salud Pública por parte del Frente Amplio. La citación a sala por parte de la oposición fue para, de alguna manera, saber detalles de lo que ha sido la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Nacional. El miembro interpelante ha sido el senador del Partido Socialista, Daniel Olesker. Habló de la estrategia sanitaria y dijo que fue víctima del ajuste fiscal. No hay forma de no catalogar de tragedia esta situación de la pandemia que ha afectado a nuestro país, dijo Olesker durante su interpelación que se ha desarrollado desde las 10 de la mañana y durante lo que ha sido sus diferentes alocuciones a lo largo del día. Comenzó tardía la vacunación, fue otro de los cuestionamientos que realizó el exministro Frente Amplista. Nosotros sostenemos que la estrategia sanitaria del país fue víctima del ajuste fiscal. Fue víctima de un ajuste que priorizó las cuentas públicas a la salud de la gente. Plan de ajuste fiscal que ya había empezado antes de la pandemia, ¿no? Recordemos el decreto 90/20 del 13 de marzo. Y Uruguay hoy es más pobre y sobre todo más desigual. No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que en promedio se infectaron 24.390 personas, que los casos diarios en promedio marzo-junio estaban en 2.482 y que habíamos llegado a 5.700 fallecidos, de los cuales 5.075 solamente fueron en esos 4 meses. Si a partir del 15 de marzo se empezó a vacunar y 3 meses después empezó la baja de los contagios, pensemos qué hubiera pasado si se hubiera empezado a vacunar el 15 de enero. Hagamos una regla de 3 simple y tendríamos muchos menos contagios y sobre todo muchísimos menos fallecidos. Un error enorme haber empezado tardíamente la vacunación. El gobierno rindió cuentas del gasto COVID en 2020 y, como dije hoy, si descontamos los gastos en salud y los gastos en reasignación de aportes, o sea, el gasto social, laboral y productivo, fueron 471 millones de dólares. En 10 meses, 9,5, pero pongamos 10, 47,1. Ahora dice que va a gastar 980.
de los cuales, si descontamos salud y resignación de aportes, nos quedan aproximadamente 500. Pero son 12 meses. Dividido 12 da 41,3. Con 100.000 personas más pobres, con 60.000 más desempleados, con un salario real en caída, con ingresos en caída, el país decide gastar en el fondo COVID por mes menos que en el año 20. Bueno, y vamos a repasar lo que contestó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en esta doble interpelación. El secretario de Estado destacó que nuestro país es el que menor tasa de mortalidad tiene en comparación con los países del Mercosur. También destacó el ministro Salinas la sinergia que hubo desde el inicio de la emergencia sanitaria entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. También se refirió a lo largo de esta jornada al impacto que ha tenido la variante P1 cuando llegara aquí a nuestro país desde Brasil. Claramente la movilidad disminuyó y los casos aumentaron. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de biología, señor presidente? Hoy en día solo el 15% de la población está por fuera del sistema. Quiere decir que no está ni vacunado, ni agendado, ni esperando turno. El 15% de la población objetivo, que es un 15% que también vamos a incentivar a que se adhiera a la vacunación. El 85% de la población objetivo está dentro del sistema de vacunación. Y Uruguay, en el Mercosur, y comparado con todo, tiene menor tasa de mortalidad. Es hechos y no palabras. Que nunca falta un recurso material de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para hacerle frente a la pandemia, como cuando hubo un recurso sanitario exigido o pedido, allí estuvo el respaldo y la continuidad del Ministerio de Economía y Finanzas, que por suerte estamos compareciendo juntos, porque siempre hubo sinergia. No como se pretende establecer una dicotomía y un falso dilema de oposición entre salud y economía y salud. Bueno, entre tanto, la ministra de Economía y Finanzas dijo que la respuesta al COVID-19 fue rápida y también sostenida. La oposición parece estar enamorada del gasto y no del resultado, indicó la secretaria de Estado, Susana Arbeleche. Las respuestas a la pandemia fueron rápidas, dinámicas, analizadas y lo que es más importante, señora Presidente, para contestar esto, fueron medidas sostenibles en el tiempo. Nadie podía saber ni podemos saber cuánto va a durar la pandemia. En segundo lugar, la oposición, a juzgar por la intervención del senador interpelante, parece más enamorada del gasto que de los resultados. El foco en la comparación internacional que ha presentado el senador interpelante ha sido puesto en el gasto y no en comparar los resultados o el impacto de la pandemia. No compartimos, señora Presidenta, que se deba medir una política por cuánto se gasta. Lo que hay que evaluar es el impacto que tiene en la vida de cada uno de los uruguayos. El gobierno fue exitoso en las negociaciones para conseguir las vacunas, pese a los ataques que recibió y que debió soportar en silencio durante esa etapa. Y luego logró el ritmo de vacunación que se presentó y la situación en la que nos encontramos en este momento. Ante estos argumentos y las solicitudes de incremento desmedido de gasto que hubieran puesto en cuestión el grado inversor alcanzado por Uruguay, nos preguntamos, ¿está de acuerdo el senador interpelante con este objetivo del gobierno o hubiera preferido el senador interpelante perder esta categoría? A lo largo de la jornada se han sucedido los cuartos intermedios. Además, recordemos que hay un protocolo sanitario que prevé la sanitización de lo que es la sala donde se viene desarrollando la interpelación. Hubo cuartos intermedios, hubo conferencias de prensa y estuvo también allí en el hemiciclo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señalando que todo el gobierno respalda el accionar de los ministros. Acá hay dos ministros, pero en realidad está todo el gobierno respaldando al ministro Salinas, a la ministra Arbeleche, y a todo un equipo de gobierno que intentó e intenta hacer lo mejor posible
Y creo que entre todos lo vamos logrando, que vamos saliendo de este proceso de pandemia, estamos viendo la orilla, estamos con un proceso de inmunización muy grande y que en pocos días vamos a llegar a una mágica cifra de 2 millones de uruguayos con 2 dosis. Realmente importante a nivel mundial, es realmente importante, con 7,5 millones de vacunas que tiene el Uruguay. Creo que eso señala en 4 meses la capacidad de vacunarse, de inmunizarse, que ha tenido el esquema de vacunación y sobre todo la voluntad de hacerlo del pueblo uruguayo. Bueno, en el inicio de la tarde hubo una conferencia de prensa por parte de lo que es la bancada de gobierno, del oficialismo. Allí estuvo hablando Sergio Botana, Tabaré Viera y también el senador Guido Manini Ríos, quien tuvo duros calificativos. Dijo que es miserable querer utilizar las muertes políticamente, mezquindad pocas veces vista, dijo el conductor de Cabildo Abierto. Gobierno que no escatimó un solo recurso, y eso quedó claro en las palabras del señor ministro Salinas y fue reafirmado en el discurso de la señora ministra Arbeleche. Pero un gobierno que además cuidó a los uruguayos para adelante, un gobierno que no dilapidó recursos, que gastó todo lo que tenía que gastar y que se reserva recursos para el futuro. El señor Olesker quiere gastar en paro cuando el Uruguay debe invertir en reactivación. Estamos en manos de un gobierno serio, responsable, de un gobierno que ha tomado las medidas adecuadas. También quedará bien claro lo miserable de querer utilizar 5.700 fallecimientos que a todos nos duelen, quererlo utilizar para llevar agua para un molino político es de una mezquindad pocas veces vista. Y lo que lamentamos es esa actitud permanente de tratar de desgastar a un gobierno en momentos en que los uruguayos necesitarían que estuviéramos absolutamente todos unidos. Bueno, y vamos a repasar ahora parte de lo que fue el debate a lo largo de esta jornada entre los ministros de gobierno y el miembro interpelante. Son curvas inversas que se cruzan en torno del 26 de marzo. Claramente la movilidad disminuyó y los casos aumentaron. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de biología, señor presidente? Recursos humanos. Por favor, está hablando el miembro que está siendo interpelado. Vamos a pedir a la Cámara silencio y al señor ministro. Por reglamento usted sabe que tiene que dirigirse a la mesa. Acá no podemos ver las fotos, señor Lumière, si estuviera en la sala, sino tenemos que ver la sucesión de fotos que generó el cine. Veamos desde el inicio de la pandemia hasta que la pandemia se termine. Y ni siquiera es ahora el corte, y ni siquiera es a final del 2021 porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, señora presidenta. ¿Hay conformidad con lo que se gastó en transferencias monetarias? Sí, tomando en cuenta los 471 millones de dólares y tomando solamente en cuenta asignaciones familiares, tarjetas y canastas, y dividido por los 900.000 hogares nos da 1.500 pesos por mes y por persona. ¿Hay conformidad con esto? ¿Alguien cree que eso pudo haber resuelto la crisis económica, la tragedia económica en la que el país empezó a estar en abril? Lo que uno recoge con esta cantidad de preguntas que se han entregado, que en definitiva es ¿por qué no se gastó más? Agregué un segundo elemento para responder esta pregunta, que tiene que ver que las respuestas fueron dadas pensando en los resultados y no en el gastar, gastar y gastar. Porque cuando uno escucha al miembro interpelante, daría la sensación que el Ministerio de Economía está sentado arriba de una montaña de plata. Y no es así, señora Presidente. El Ministerio de Economía está sentado arriba de una montaña de deuda, a la cual año a año se le agrega el déficit fiscal.
Señores, más adelante vamos a retomar el tema de la interpelación porque, como les comentaba, hubo conferencia de prensa a última hora de la jornada. La situación en sala permanece a esta hora. Vamos a retomar el tema en los próximos minutos. Pero vamos a compartir con ustedes ahora los números suministrados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias y que tienen que ver con los nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas horas. Hoy se realizaron 11.129 análisis y se detectaron 753 nuevos contagios. De estos, 342 corresponden a Montevideo, 116 Canelones, 42 Paysandú, 38 Maldonado, 31 Colonia, 28 Tacuarembó, 24 Río Negro, 19 Rocha, 17 Salto, 14 Artigas, 14 el departamento de San José, 11 Cerro Largo, 10 Florida, 10 Soriano, 10 33, 9 Durazno, 8 Rivera, 7 La Valleja y 3 en el departamento de Flores. En esta jornada se confirmaron 25 fallecimientos con diagnóstico SARS-CoV-2. En nuestro país, la totalidad de muertes desde el inicio de la pandemia asciende a 5.735 defunciones según los datos oficiales. Actualmente hay 9.979 casos activos y 184 personas están internadas en CTI según los datos del SINAE aportados esta noche. Otros asuntos, finalmente hoy hubo conferencia de prensa por parte de las autoridades de la enseñanza, el ministro de Educación y Cultura y el presidente del CODICEN anunciaron el retorno total a la presencialidad. Esto comienza, va a ser en 2 partes, pero comienza el próximo día lunes. Regreso a la presencialidad escalonado para secundaria y UTU dividido en 2 fechas. El 12 de julio vuelven los estudiantes de primero, cuarto y sexto de liceo y UTU, un total cercano a 178.000 alumnos, contando la educación pública y privada. Estos grados fueron seleccionados, según explicaron las autoridades de la enseñanza, porque marcan el comienzo del ciclo, el paso a bachillerato o el fin del mismo. Momentos claves en la trayectoria estudiantil. El 19 de julio, una semana después, se incorporan los años restantes, segundo, tercero y quinto, aproximadamente 169.000 alumnos de UTU y liceos. Una puntualización que hizo el ministro de Educación en el anuncio fue que esta vez empiezan todos los departamentos a la vez. Hasta ahora, las progresiones de retorno a la presencialidad incluían diferencias geográficas. Se empezaba en el interior, se dejaba para más tarde Canelones y Montevideo. En este caso no es así. Estamos empezando a la vez en todo el país. Esto es una muy buena noticia. Esto es un paso adelante muy importante que tiene que ver con lo que hacíamos referencia hace un momento, con la caída del número de casos y con el avance de la vacunación, especialmente en los grupos de edad específicos. El presidente de la ANEP reiteró que se requiere del compromiso de todos los actores para alcanzar la presencialidad completa. Lo dijimos cuando vinimos a anunciar el retorno a la presencialidad de educación inicial y primaria. Esto depende del esfuerzo comprometido de todos. Lo hicimos. Ahora que la situación del país lo permite, que la situación que hemos vivido en la propia educación del país también lo permite, este nuevo retorno, que implica el retorno de toda la educación formal obligatoria del país, depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. A partir del lunes 19 de julio queda habilitado además el retorno a la presencialidad a nivel de la educación terciaria, que cada institución podrá definir de acuerdo a sus necesidades. Bueno, y a todo esto el presidente del CODICEN, Robert Silva, señaló que se mantendrán lo que son los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico, y aclaró que la modalidad de la vuelta a la presencialidad va a depender de cada centro educativo. Reitero que lo harán en función de las posibilidades de cada uno de nuestros centros, que en su amplia mayoría están trabajando por lo que dijimos desde el comienzo del año lectivo, que fue la mayor presencialidad posible dentro de las normas que los protocolos establecen. Nosotros tuvimos un avance al principio de año, pasamos de 1,5 metros en toda la educación formal obligatoria a 1 metro en inicial, primaria y primer año de educación media. Estamos conversando sobre la realidad. Creo que hay una muy buena noticia para el Uruguay. Tenemos la priorización de la vacunación de nuestros estudiantes y eso es una cosa fundamental
que junto a la vacunación de los docentes, que está superando el 80%, es un gran espaldarazo para esta vuelta a la presencialidad. Avanzamos con otras informaciones. Se realizó una incautación histórica de pasta base. Estamos hablando de más de 400 kilos. Esto fue destacado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. 5 personas fueron detenidas. Hemos sacado 407 kilos de pasta base, que son 4 millones de dosis, dosis que rompen y envenenan la cabeza de nuestra gente joven, ¿no? 4 millones de dosis que sacamos de la calle, que tienen un valor de 4,5 millones de dólares. La investigación que permitió esta operación demandó varios meses de trabajo. En marzo la policía incautó un cargamento de 174 kilos de pasta base en plena ruta en el departamento de San José. Fruto de esa operación, 3 personas fueron condenadas. Un hombre que es señalado como responsable de aquel cargamento venía siendo vigilado por la policía y fue gracias a esa tarea que se descubrió que volvería a dirigir el transporte de una importante cantidad de droga. Esto fue un operativo que empezó en Río Negro, en Berlín, que después se obtuvo y se localizó en Cardona, se interceptó en Cardona. En Cardona se lograron obtener 360 envoltorios. Después otro operativo siguió a Nueva Berlín hasta la localidad de Bellaco, en donde se encontraron 40 envoltorios. Allí se montó un operativo de vigilancia para esperar a las 2 camionetas que transportarían la droga. 5 personas fueron detenidas por este cargamento, según señaló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Se espera que sean imputadas en las próximas horas. Bueno, en las últimas horas se imputaron a 3 personas que fueron finalmente formalizadas por este caso. 3 personas fueron detenidas. ¿Esto por qué? Por el cargamento de 1 tonelada de cocaína que salió del puerto de Montevideo y llegó a España. Estas personas serían las responsables de adquirir unas calderas que era precisamente en el interior de ellas donde iba la droga oculta. Este martes fueron detenidos en Carmelo, Colonia, 3 personas en el marco de las investigaciones por los 1.000 kilos de cocaína que salieron del puerto de Montevideo y fueron descubiertos a mediados de junio en Barcelona, España. Se trata de los responsables de las 2 calderas que viajaban en el contenedor con la droga. Esas calderas fueron claves para eludir los controles en el puerto de Montevideo, ya que el escáner no fue capaz de detectar la cocaína en su interior. Según dijeron a Telemundo, fuente de la investigación, 2 de ellos habían adquirido las calderas hace 8 meses, lo que sugiere que llevaban más de medio año planificando el envío del cargamento a España. El tercer detenido, en tanto, es quien compró esas calderas y pretendió exportarlas a Barcelona. Este martes se realizaron allanamientos en Carmelo y en Montevideo en busca de evidencia por este caso. Hasta ahora, la prefectura había indagado al camionero que transportó el contenedor, el propietario de la empresa transportista y el despachante de aduana. En las próximas horas, los 3 detenidos serán indagados por la Fiscalía a cargo de Estela Llorente. Nos vamos al departamento de Cerro Largo, donde fue capturado un peligroso delincuente que se había fugado de la cárcel de Conventos. Fue ubicado en la zona de la frontera. Los vecinos de la zona colaboraron con la policía para hallarlo. Se trata de Carlos Fabián da Rosa, de 34 años, procesado en Rivera con antecedentes por homicidio y rapiña muy especialmente agravada. Se fugó con intenciones de llegar a la frontera. Realizamos un amplio despliegue en lo que es la frontera, ¿verdad?, con Brasil. Tenemos gente del PAO, teníamos destacada en Aceguá, que la teníamos alertada al respecto, y con personal de GRT y seccionales de Quinta, también y la 11, se hizo un despliegue sobre la ruta 44, porque teníamos información de que la persona podía haber ido justamente hacia el Brasil, hacia la frontera con Brasil. Importante es el aporte que realizan los vecinos acerca de, el paradero o el posible paradero del recluso. Sí, eso fue fundamental, porque justamente vecinos de la zona de Mangrullo avistan a una persona
en la zona, una persona extraña que no tenían conocimiento de quién podía ser, y nos alerta. Nosotros teníamos personal justamente cerca de allí, e inmediatamente concurren, logrando la detención de esta persona. Perros del K9 participaron del operativo. El recluso intentó fugar en un primer momento al ser avistado por los efectivos. O sea, en el momento que vio a la policía trató de fugarse y esconderse allí en unas malezas que había, pero una vez fue abordado no prestó ninguna resistencia. En la captura en sí teníamos dispuesto alrededor de unos 15 policías. Teníamos el K9 también afectado al operativo. Vamos a la primera pausa en esta edición central. Vamos a venir enseguida con el capítulo deportivo, los temas internacionales y más noticias. Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender y promover la libertad de tomar mate en todas sus formas. Seamos libres de tomar en mates de calabaza, silicona, cerámica o en vasitos de vidrio. Montañistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos. Démosle la bienvenida a las nuevas generaciones materas. Pero por sobre todas las cosas, seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, jura. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Todos los padres en la audiencia, que levanten las manos. Los descuentos tocan para papá. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Del jueves 8 al domingo 11 de julio, en Farmashop hay descuentos para regalarle a papá. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 20% en productos seleccionados de hombres. La banda favorita de papá. Deleite de Conaprole, el placer hecho postre. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. ¿A dónde te llevan tus compras? Prepárate para volver a viajar. Con la nueva tarjeta American Express Connect Miles de Scotiabank, acumulás millas con todas tus compras para viajar con Copa Airlines. Pedí ahora tu tarjeta sin costo por un año en scotiabank.com.uy y ganá hasta 10.000 millas de regalo. American Express, Copa Airlines y Scotiabank se unen para hacerlo posible. Tus viajes hablan de vos, tu banco también. Scotiabank. Seguimos adelante con más información, nos vamos al deporte, les adelantábamos en los principales títulos con goles de Veiga y Figueiredo. Liverpool venció 2-1 a Wanderers y se trepó allí en la tabla de la apertura, está a un punto de los que encabezan la tabla Nacional y Plaza Colonia. Liverpool comenzó perdiendo en su casa, pero termina ganándole 2-1 a Wanderers, un resultado que le vale llegar a 19 unidades en la tabla de la apertura y queda a uno de los líderes que son Plaza y el Club Nacional de Fútbol. Todo comenzó al revés con esta preciosa jugada que transforma en gol Riolfo, pero preste atención al pase de pecho de Hernán Rivero cuando Wanderers hizo 10 toques en el propio comienzo del segundo tiempo. Liverpool no la tocó
y aparece la descarga del número 14 para colocar el 1-0 para los conducidos por Carreño. Pero Liverpool tuvo 2-3 minutos interesantes, cambios que mandó Baba. Uno de ellos es Viega, que aparece para empujarla y tocarla casi con el segundo palo, y empata el partido el centro de Pérez y el gol del Riverense. Y prácticamente enseguida el gol del Tofi Figueiredo, cuando también llegaba por ese palo García, le dan la victoria a Liverpool, que gana 2-1 y que suma 19 en la tabla de la apertura, quedando a 1 de Nacional y de Plaza. Bueno, vamos a repasar ahora lo que aconteció en el partido clásico y se supo en las últimas horas, esa situación entre D'Alessandro y Facundo Torres. Al parecer el argentino, en un momento del partido, cuando le comete una falta, le pide la camiseta al jugador de Peñarol. Al término, culmina el encuentro, Torres le va a dar la camiseta, D'Alessandro se saca la de él para dársela a Torres, y Torres dijo, no, yo la de la Nacional no la quiero. Se hizo viral el audio precisamente de Torres contando esta situación. Vamos a verlo. Nada, lo que pasó fue cuando D'Alessandro a mí me hace la falta en el segundo tiempo, me pidió la camiseta. Me dijo, guacho, me da tu camiseta, no sé qué, que va a valer oro. Le dije que sí y después me dijo un par de cosas más ahí. Y cuando terminó el partido se la fui a dar, porque él quería que yo se la regale. Y cuando se la voy a dar, él me quiso dar la camiseta de él. Y cuando se la empezó a sacar, le dije, no, mira que yo no quiero tu camiseta, la de Nacional no la quiero. Y me dice, no, pero ¿cómo que no? Si es mi camiseta, no sé qué. Le digo, no, después si querés mándame una del Inter, pero la de Nacional yo no la quiero, no te la acepto. Y me dice, si vos no me aceptás mi camiseta, yo no te acepto la tuya, no sé qué. Y agarré mi camiseta y me fui, boludo. Y allí lo veíamos hablando con Darío Rodríguez, precisamente de D'Alessandro. Lo que se comenta es que finalmente obtuvo la camiseta de Torres, fue un traslado de vestuario a vestuario, pero eso no pasó a nivel de la cancha. Vamos a otros temas, hablemos de la Copa América, porque Brasil, como era de prever, se mete en la final del torneo. Brasil otra vez se metió en la final de su Copa América. En el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, derrotó 1-0 a Perú y ahora espera por Argentina o Colombia para ver quién es el campeón de América. Fue polémica otra vez la clasificación de Brasil a la final. Minuto 23. Y tras un centro desde la izquierda, la pelota la despejaron y tras el remate de Sergio Peña, el balón rebotó en Thiago Silva y se fue al córner. Los peruanos reclamaron una mano del zaguero brasileño y la jugada inmediatamente fue revisada en el VAR. Está claro que la pelota le pega en el brazo a Thiago Silva y el movimiento del defensor fue antirreglamentario, pero la mano era afuera del área. Todo limpio, seguimos, Roberto. Era tiro libre para Perú, pero desde el VAR consideraron que la posición del brazo era natural. Brasil fue superior a Perú en el resto del primer tiempo y logró llegar al gol gracias a Neymar. El 10 dibujó en el área y los peruanos quedaron pintados. Excelente Neymar con caño y pase al medio para que Lucas Paquetá la mande al fondo de la red. 1-0 Brasil. Brasil le ganó a Perú y hubo juego bonito y los norteños están en un nivel superlativo y claro, son los grandes candidatos a ganar nuevamente la Copa América. Nos vamos ahora al panorama internacional. Inglaterra anunció el fin, por lo menos por el momento, de la utilización obligatoria del tapaboca desde el próximo 19 de julio. Levantamiento de las últimas medidas contra el COVID-19 en Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que llevar mascarilla y respetar el distanciamiento físico dejará de ser obligatorio en el país a partir del 19 de julio. Johnson pidió, sin embargo, ser prudentes y aprender a vivir con el coronavirus. Estamos tratando de avanzar de un sistema de reglas gubernamentales elaboradas a uno en el que podamos confiar en que la gente ejerza responsabilidad personal, tomando en cuenta que esta pandemia está lejos de terminar.
is far from over. Pese a que el número de contagios está disparado, en torno a 25.000 diarios, debido a la muy contagiosa variante Delta, esto no se ha traducido en un fuerte aumento de las hospitalizaciones y muertes, gracias a las vacunas. Por lo tanto, podrán reabrir discotecas y otros locales de ocio nocturno con la posibilidad de bailar y consumir en la barra. No habrá limitaciones en las reuniones privadas ni a grandes eventos y terminará la consigna del teletrabajo. El anuncio de Johnson concierne solo a Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden sus propias políticas sanitarias y optaron por un desconfinamiento más lento. El Reino Unido supera las 128.000 muertes por COVID-19, pero ha llevado a cabo una exitosa campaña de vacunación con el 86% de los alumnos con una dosis y casi el 65% con el esquema completo de inmunización. Y desde el Vaticano se informa que el Papa Francisco se recupera de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado domingo. El Papa Francisco se recupera tras una operación de colon. El Vaticano informó este martes que el pontífice de 84 años descansó bien durante toda la noche y esta mañana desayunó, leyó los diarios y se levantó para caminar. Además, los resultados de los exámenes que le han practicado son buenos. El Papa fue sometido el domingo a una colectomía izquierda, es decir, una extirpación de parte del colon. La operación estaba programada para reducir los problemas causados por divertículos, que son pequeñas pero muy dolorosas hernias o bolsas que se forman en las paredes del intestino y cuya aparición aumenta con la edad. Según la prensa italiana, los cirujanos que operaron el domingo al Papa realizaron primero una laparoscopía que permite trabajar en la zona del abdomen gracias a una pequeña incisión. Sin embargo, la presencia de una cicatriz de una operación anterior en la misma zona obligó a los médicos a cambiar la técnica y a proceder con una operación quirúrgica tradicional, más invasiva y con una recuperación más larga. El pontífice suspendió las audiencias generales de los miércoles para todo el mes de julio y no tiene citas oficiales en su agenda hasta el próximo domingo. Se elevó a 32 el número de fallecidos de cuerpos recuperados en el edificio de Miami. A todo esto, la tarea de los rescatistas se complica ante lo que es la llegada de la tormenta tropical Elsa. Los Cayos y la costa oeste de Florida están en situación de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Elsa. Las lluvias y aparato eléctrico han obligado a hacer pausas a los rescatistas que trabajan en los escombros del edificio Champlain Tower South, que fue demolido totalmente el pasado domingo 4 de julio. Aún así, han dado en las últimas horas con 4 cuerpos más extraídos de los escombros. Los Cayos de Florida, el rosario de islas entre la Florida continental y Cuba, no va a recibir el impacto directo de Elsa, pero ya está sufriendo su cercanía en forma de vientos, lluvia y marejadas. Antes de la pausa les comentamos que la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de Fernando Caloia por abuso de funciones por el caso Pluna. Recordarán ustedes, la condena es de 20 meses de prisión, no se va a hacer efectiva, pagará una multa de 1.000 unidades reajustables y la inhabilitación de ocupar cargos públicos por un periodo de 2 años. Vamos a la pausa, venimos en instantes con más información. La bahía, el cerro, símbolos de nuestros orígenes. El puerto de Montevideo, un enclave estratégico para nuestro país y el Río de la Plata. Un espacio que estamos ampliando y modernizando para mantenerlo a la vanguardia, al servicio del comercio exterior de Uruguay y la región. Porque el futuro se construye ahora. Estamos en obra. Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo. La UDE está en Punta del Este para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial, la UDE respalda tu carrera. Entra ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa. Desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera, tu futuro. Teléfono 42 48 2502. udepunta@ude.edu.uy. Querido público, como cada martes, suena la banda del momento, los descuentos. Hay descuentos en Palma,
Hay descuentos en Pharma Shop. Hay descuentos en la banda. Hay descuentos en Pharma Shop. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Babysec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? En realidad probé de todo, en grupo, sola. Recién cuando fui a la clínica lo logré. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender y promover la libertad de tomar mate en todas sus formas. Seamos libres de tomar en mates de calabaza, silicona, cerámica o en vasitos de vidrio. Montañistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos. Démosle la bienvenida a las nuevas generaciones materas. Pero por sobre todas las cosas, seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, jura. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Señores, vamos a retomar la información que tiene que ver con la interpelación que se viene desarrollando a nivel del Senado a esta hora. Les comentaba que más temprano hubo conferencias de prensa, tanto de lo que son los ministros como del miembro interpelante. Daniel Salinas dijo que se demostró que más del 85% de los casos se dieron debido a la presencia y la letalidad de la cepa P1 en nuestro país, esto previo a la vacunación. Tuvimos la misma movilidad que Chile y Argentina, que aplicaron medidas, dijo el ministro. Yo creo que aquí respondimos las 75 preguntas que realizó el señor senador interpelante, en mi caso, y que quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, que hubo una respuesta por parte del Estado oportuna, adecuada, eficaz y humanitaria, que fue además coherente, equilibrada y sostenible a lo largo del tiempo. Y eso es absolutamente clave, que nunca faltó un recurso económico cuando las circunstancias sanitarias así lo requirieron. No es de recibo hablar de muertes evitables, porque la muerte evitable depende de un conjunto de factores, y entre ellos acciones sanitarias y acciones de prevención, con lo cual habla de las conductas personales de cada uno, ampliamente difundidas. Y además se ha demostrado en forma cabal que más del 85% de los casos, en incremento de los casos, se debieron a un aumento de la letalidad del 180% de la cepa P1. Esto es así, y además el 15% restante responde a lo que son las condiciones de movilidad previas, que son, según medidas por Google Trends, iguales, superponibles, idénticas a de dos países que sí tuvieron restricciones de movilidad, como lo son Argentina y Chile. Y esto es fundamental, porque la ciencia se tiene que basar en evidencia. Entonces, hay cosas que por razones de tiempo en la Cámara no se pueden decir, pero acá sí explayarnos sobre ese punto, que el Google Trends, así como fue mencionado por el senador Olesker, también lo saco yo a colación para decir que en países que hubieron medidas de restricción, la movilidad fue igual que en Uruguay sin medida de restricción. Con lo cual queda demostrado el punto que la mayor cantidad de incremento de casos fue debida al incremento de la letalidad por la cepa P1.
antes de la vacunación, porque luego de la vacunación ha ido en un franco descenso, afortunadamente. Muchas gracias. Bueno, allí tenían ustedes la palabra del ministro de Salud Pública. Veían también allí en las imágenes al exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. Lo cierto es que asumió hoy una banca en el Senado. El exsecretario de Estado es el tercer suplente del ministro Daniel Peña. Por eso lo veían ustedes allí en imágenes. Es algo que también sucedió en la jornada de hoy. Pero siguiendo con la interpelación, habló Daniel Olesker. Dijo, lo más importante es que el 15% de las muertes están relacionadas con la movilidad, sostuvo el miembro interpelante. La ministra de Economía habla de ahorro, es dramático ahorrar en pandemia, dijo Olesker. Y lo más importante es que el ministro reconoció en sala que un 15% de las muertes están vinculadas a la reducción de la movilidad. Esto para nosotros representa, por un lado, un reconocimiento a un tema que ha sido central en nuestra propuesta de que existen muertes evitables, y segundo, un piso. Nosotros creemos que son más, lo dijimos al mediodía, cuando hablamos de un entorno de 50% de muertes evitables. Pero no importa, eso ya lo dijimos y ya está. Acá hay un piso mínimo de muertes evitables. Segundo, la ministra de Economía insiste con su logro de haber ahorrado en pandemia, ¿no? Es dramático ahorrar en pandemia. Es dramático, ¿no?, que recursos que se pueden utilizar no se hayan utilizado. La regla fiscal, esa regla que está entre los 137 artículos, que quizás en el próximo presupuesto no esté, ojalá, todos creemos que sí, esa regla fiscal dice que el gasto puede crecer hasta el crecimiento potencial de la economía, que fue, según dice la ley presentada de rendición de cuentas, 2.3. La ministra dijo que el gasto había crecido 0.7. O sea, que quiere decir que hubo un gasto que se decidió ser más realista que el rey. Es decir, se decidió gastar menos que la propia regla que se había impuesto. Y 1.6 del gasto es 0.5 del producto. Con eso, dice el Instituto de Economía de la Universidad en mayo del año pasado, con eso se reducía a la mitad la pobreza, o sea, pobreza evitable, si se hubiera simplemente respetado el límite que impuso la propia regla fiscal. Y lo tercero, antes que ustedes pregunten a los demás compañeros que integran nuestra delegación, es que quedó claro, ¿no?, que en determinada altura el gobierno decidió tomar medidas desalineadas con las recomendaciones de la ciencia. El pasaje que hace el ministro por el informe del GACH es un pasaje casi de poca rigurosidad, porque le da la misma importancia a una medida que era, por ejemplo, comunicar no sé qué, que hacer una reducción de movilidad en los aspectos no esenciales. Le parece que es lo mismo, todo lo que el GACH dijo el 7 de febrero era igual, y entonces suma cosas que no debe sumar. Claramente, a partir de febrero, marzo, abril, hay una desviación de la recomendación de la ciencia. Le preguntamos, ¿por qué en marzo no se tomaron medidas de mayor reducción de movilidad? Y no nos contestó. Señores, en esta jornada se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 al expresidente de la República, José Mujica, quien habló de algunos temas. Se lo consultó por la auditoría en Gas Sayago, rechazó lo que allí se reflejó por parte de este documento, dijo que se está haciendo politiquería, esto en referencia en general a las auditorías, pero también se lo consultó a propósito de la interpelación. Salinas hizo todo lo que pudo, dijo José Mujica. Perdimos tiempo en lo que es la adquisición de vacunas y después señaló, estamos tan bien que solo se mueren, lo dijo irónicamente, obviamente, 25 uruguayos por día. El expresidente José Mujica recibió este martes la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. A la salida del vacunatorio, Mujica brindó declaraciones a la prensa y se refirió a la interpelación a los ministros de Salud y de Economía. Mujica afirmó que Salinas hizo lo que pudo con la situación sanitaria del país. El ministro de Salud Pública hizo lo que pudo, creo que hizo todo lo que pudo y
y es complicado. Tal vez no explotamos. Hay circunstancias que el chico tiene ventaja. No es lo mismo conseguir vacuna para un pequeño país como el nuestro que conseguir para un monstruo como Brasil, ¿verdad? Y ahí perdimos un poco de tiempo que no me sirve esta, no me sirve la otra, y la dificultad del mundo y eso. Pero bueno, ya vamos llevando. Desde el oficialismo se criticó esta interpelación que está transcurriendo por La esta interpelación esta la plantearon hace un mes y pico, cuando era una cosa y ahora cambió el... Ahora estamos tan bien que ya se mueren 25, pero qué bien que estamos hoy. Consultado por la auditoría de Gas Sayago, elaborada por PwC, Mujica dijo que los datos son mentira y que el informe es pura bulla. Bulla, comento. Si no, vayan a leer los documentos que están en el Palacio Legislativo y hablen con el que era gerente general de UTE, Pombo, que además colorado. El informe PwC dice que hubo pérdidas millonarias de Gas Sayago. No, es mentira. El informe decir pérdida hay que sacar la cuenta país. Hay que ver los 100 millones de dólares que se le cobró a la cosa, hay que ver lo que cobró la DGI, hay los 30 millones que cobró la ANP, es decir, poner todo lo que le ingresó al Estado por otras cajas. Entonces se puede decir lo que se perdió. ¿Se está haciendo política con el tema auditorías? Sí, se está haciendo política. No, política no, se está haciendo politiquería. La política es una cosa sagrada. La politiquería es la cancha sucia. Nos vamos a otros asuntos, vamos al departamento de Rocha, donde comenzó la demolición de viviendas construidas ilegalmente, informó el intendente Alejo Umpiales. El intendente Alejandro Umpierres dijo que hoy se comenzó con la primera demolición de un total de 75 viviendas que están construidas en forma ilegal a lo largo de las playas del departamento. Bueno, sabido es que la Intendencia de Rocha está abocada a un plan de regularización de la costa rochense. Estamos ingresando 25 solicitudes de demoliciones más de casas en zona fiscal en Punta del Diablo, a nivel del Poder Judicial. Pedimos unas medidas cautelares en diversos balnearios para lo que se llama prohibición de innovar, para que no hayan modificaciones. Y se está coordinando, incluso tuvimos una reunión con Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, con el Gobierno Departamental de Rocha, señalando la prioridad que es para nosotros el tema de las ocupaciones clandestinas, de las usurpaciones y de mantener la legalidad en la zona costera. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Compañeros de Red Informativa, repasamos la información en torno al mercado de haciendas, en un escenario en donde bajan levemente los datos de la faena respecto a la última semana. Según informa el Instituto Nacional de Carnes, se procesaron en esta última semana en establecimientos habilitados a nivel nacional 53.600 vacunos. Son aproximadamente 2.700 menos que la semana anterior, cuando, recordemos, se habían procesado en el eje de los 56.300 animales. Si repasamos un poco la información en cuanto a las categorías, los novillos en este caso fueron 25.800, las vacas algo menos, 21.000 hembras aproximadamente, y las vaquillonas sumaron en el eje de los 5.500 animales, en un escenario en donde desciende la faena, pero realmente para esta época del año y del invierno son datos muy buenos en cuanto a la faena, según destacó Santiago Sánchez de la firma Victorica y Asociados, quien comentó que el novillo gordo de punta cotiza entre $4.05 hasta $4.10. Una faena que ajustó un poquito a la baja, pero no deja de ser, para estar ya entrado en julio, una excelente faena, ¿no? Eso marca a la industria con una muy buena actividad. La demanda sigue muy activa, eso es fundamental, ha sido fundamental en lo que va de este año. Entonces vemos un mercado con menor oferta, con una firmeza, y la demanda por el momento sigue estando, eso quiere decir que los negocios lo tienen, y con valores sostenidos y firmes, ¿viste? En torno de los 4.05 a 4.10 los mejores novillos, que son los que menos abundan, y
por el momento no aparecen, las vacas en el entorno de los 380, 385 para las mejores vacas, con una escalera de precios más grande, pero lo bueno de todo esto es que va todo, ¿no? Que hoy hay colocación para todo, y con disparidad, lo que sí lo vemos con un poco de disparidad, no tanto en los precios, sino en lo que son las cargas. Industrias que te hablan de 15 días para la carga, otras que ya te hablan de una semana, 10 días, empiezan a aparecer esos vaivenes, pero bien típico del mercado, pero un mercado firme, muy demandado, y bueno. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Dólar 42.70 la compra, 45.10 a la venta. Euro 49.28, 54.85. Real 7.54, 9.54. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.9727. Unidad reajustable 1.346,86. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Pedí el batacazo de Supermatch en cualquiera de los locales de la red Hoy Juega, de agentes y subagentes de quinielas de todo el país. El batacazo es una jugada prearmada con una combinación de resultados inesperados, en la que con solo 50 pesos podés ganar más de 20.000 pesos. Supermatch, el lado fácil del deporte. Con Supermatch me quedaré. ¿A dónde te llevan tus compras? Prepárate para volver a viajar. Con la nueva tarjeta American Express Connect Miles de Scotiabank, acumulás millas con todas tus compras para viajar con Copa Airlines. Pedí ahora tu tarjeta sin costo por un año en scotiabank.com.uy y ganá hasta 10.000 millas de regalo. American Express, Copa Airlines y Scotiabank se unen para hacerlo posible. Tus viajes hablan de vos, tu banco también. Scotiabank. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud emprendedora. Actitud ORT. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info@ort.edu.uy. Comienzo de carreras 16 de agosto. Universidad ORT Uruguay. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Todos los padres en la audiencia, que levanten las manos. Los descuentos tocan para papá. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Del jueves 8 al domingo 11 de julio, en Farmashop hay descuentos para regalarle a papá. Pagando con Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 20% en productos seleccionados de hombres. La banda favorita de papá. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor.
Señores, seguimos adelante. En estos minutos finales les contamos que una pareja de efectivos policiales asistieron a un parto aquí en la capital del país. Al mediodía, la mamá había arrancado con las contracciones a eso de las 6 de la mañana, trabajo de parto, pero leves, y a las 12 aproximadamente rompió bolsa, lo que procedimos a llamar a la ambulancia y como vimos que el servicio estaba demorado, llamamos al 911, los cuales nos mandaron a unos policías muy amables, el sargento Aldao y la oficial Luzardo. La verdad, sin palabras, porque hicieron un trabajo espectacular, manteniéndola a la mamá consciente dentro del